Empezamos el segundo panel, el pilar transatlántico de la libertad, fortaleciendo los intereses comunes para la soberanía y la seguridad de Occidente. Y es que el mundo occidental debe mantenerse unido frente a las amenazas exteriores, pero esta unidad no puede lograrse a expensas de la libertad, la soberanía y la independencia de nuestras naciones. Justamente este panel explora eso, cómo superar esa tensión entre unidad e independencia, cómo construir esa alianza estratégica para enfrentar a los enemigos de nuestra civilización sin caer en los mismos errores que, por ejemplo, ha caído esta actual Unión Europea. Para moderar está con nosotros Eduardo Cader, director de Foro Madrid y Asuntos Internacionales de la Fundación Disenso. También está Zoe Valdés, escritora cubana y exiliada y activista por la libertad, Inés Stipman, analista estadounidense del Independence Women Forum, y Karina Mariani, que es periodista argentina y experta en comunicación política. Después de este panel habrá una pausa, un almuerzo libre y volveremos a las 4 de la tarde. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Un honor estar de nuevo en esta cuarta cumbre de la Iberosfera que organiza nuestro querido Hermann Tertsch. Quiero empezar haciendo un apunte. Este traje, claro, no es casualidad, es realmente un homenaje para Hermann Tertsch, que siempre lleva un traje claro en la época de verano. Es un homenaje a Hermann Tertsch porque él ha encabezado una lucha incansable por las naciones iberoamericanas desde hace décadas, y nosotros los iberoamericanos estamos tremendamente agradecidos con él por toda esta lucha incansable que ha hecho a través de los años. Démosle un gran aplauso, por favor, a Hermann. Una forma muy sencilla de agradecerle, pero que creo que va bien, además con el calor de Madrid de estos meses. Además me siento honradísimo de estar muy bien acompañado por tres grandes mujeres que acompañan esta lucha, cada quien desde sus trincheras. Nosotros hace 4 años, cuando creamos Foro Madrid, nos preguntábamos si iba a ser posible unir a tanta gente de ambos lados del Atlántico, si no estábamos pecando de ser muy ambiciosos, de querer formar un nuevo paraguas para amparar a todos aquellos luchadores, a todos aquellos soldados que daban la batalla desde cualquier rincón y que compartían esos mismos valores, esos mismos principios y esos mismos objetivos con nosotros. Afortunadamente, el tiempo nos ha dado la razón, no fuimos ambiciosos, ahora hemos visto que somos parte de un gran puente que estamos construyendo para seguir librando esta lucha. Había un anhelo en ese momento por construir una organización que le hiciera frente al Foro de Sao Paulo, que le hiciera frente al Grupo de Puebla, a su sucursal americana, al Internacional Progresista. Había una sed de unir a todas estas personas que podían comprometerse a defender los 3 pilares que están bien descritos en nuestra Carta de Madrid: la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. Ahora tenemos 25.000 firmantes de esa misma carta. Tenemos más de 500 cargos electos que nos han acompañado a través de estos 4 años en una variedad de iniciativas que hemos organizado. Y prueba de esta necesidad que existía en ese momento y que ha demostrado que hemos de alguna manera llenado un vacío, es que hemos podido organizar 4 encuentros regionales, el primero de ellos en el 2022 en Bogotá, el segundo de ellos en Lima en 2023. El año pasado organizamos uno magnífico también en Buenos Aires, y hace unas semanas apenas organizamos el 4º encuentro regional de Foro Madrid, donde reunimos a 45 panelistas, algunos de ellos están aquí, de 17 países distintos, de nuevo, para alertar sobre las amenazas y el plan, las maniobras macabras de toda una red transatlántica de crimen organizado vinculada con el narcotráfico, que ahora se ha convertido en la izquierda radical. Todo ese plan totalitario y liberticida fuimos a denunciarlo, esta vez en Paraguay, un bastión de la libertad, como ustedes saben. Y llevamos un mensaje de esperanza, porque pronto tendremos 7 citas electorales en 7 países de la región que creemos que podemos ganar,
incluido Colombia, por supuesto, y que creemos que pueden darle otro rumbo, pueden darle un giro político a la región entera. Ese mensaje lo llevamos a Paraguay y hoy lo traemos aquí para confirmar y para reafirmar nuestro compromiso con esa lucha hasta que la región quede libre del socialismo que tanto daño nos ha hecho. Como lo decía al principio, hay muchas personas que están trabajando en parte de esa red, de la cual Foro Madrid solo es un componente. Hoy tenemos a 3 grandes exponentes y 3 grandes luchadoras. Yo creo que el Foro de Sao Paulo, el Grupo Puebla y todas estas élites que pretenden seguirnos gobernando desde Bruselas, otros lugares del mundo, promueven realmente un mismo proyecto de ingeniería social, de debilitamiento nacional, de atentar contra la libertad y también de demolición cultural. Para eso estamos hoy aquí en este panel, para hablar con Zoe, con Inés y con Karina. Su labor, la de las 3, tanto en el ámbito cultural como en el mediático y estratégico, ha contribuido de forma decisiva a visibilizar, a resistir y a combatir toda esta ofensiva de la izquierda. Y gracias a ellas, esta red no es solo una idea ya, a personas como ellas, esta red no es solo una idea ya, sino es una realidad y una realidad en expansión. Yo quiero que empecemos dándoles un gran aplauso, por favor, a ellas 3. Y me gustaría empezar este espacio con una reflexión inicial que creo que pueden responder las 3. Zoe, empezando por ti si quieres, pero la pregunta es para las 3. En este momento de reconfiguración política, no quiero decir descomposición de los sistemas democráticos tradicionales, sino más bien de revalorización de los sistemas democráticos tradicionales, ¿cuáles consideran que son los fundamentos ideológicos, culturales y estratégicos que deben articular un verdadero eje transatlántico en defensa de la libertad y la soberanía de las naciones? Sí, bueno, muy buenas tardes, muchas gracias a todos, gracias a Germán Terz, gracias a todos los que han organizado este evento, que ya está en su 4ª edición y siempre con éxito, y a ti, que tanto te has ocupado de los presos políticos cubanos y de los presos en todo el mundo, en nuestra región, desde tu puesto y con mucha valentía, porque hay que tener en estos lugares mucha valentía para mencionar incluso hasta un nombre, ¿no? Yo quiero empezar por recordar que en breves días vamos a celebrar otro aniversario de lo que fue el 11 de julio en Cuba del 2021, donde tantos jóvenes cubanos y pueblo salió a las calles. Era lo que se le venía pidiendo desde el maleconazo el 5 de agosto del 94. Se hizo, como se hizo la gloriosa Brigada 2506, como se hicieron los presos plantados, cómo se plantaron dentro de las cárceles y todavía lo hacen, y cómo seguimos solos, ¿no? Seguimos solos porque la soledad frente al comunismo es una de las armas, mediante el chantaje y mediante disímiles vías, que el comunismo utiliza para silenciar. Aquí hoy hay una persona, un cubano, yo pido que te levantes, Alberto Fonseca, que su hermano salió al 11 de julio a manifestar junto a su mamá, que también está en Cuba. Su hermano está aislado en una cárcel en Cuba hoy por romper una foto de Fidel Castro durante la manifestación. Y no se sabe nada de él hoy, estaba en huelga de hambre hace unos días. Su mamá está todo el tiempo en las calles protestando por la vida de su hijo, porque no se sabe nada de lo que está pasando con él. Está enfermo, está muy enfermo, debido a las tantas huelgas de hambre que ha asumido, su sistema ha colapsado, y él se enteró por las redes sociales y ha venido porque quería estar aquí con nosotros hoy. Entonces pido un aplauso para él.
Mira, yo creo que lo fundamental para el tema que nos ocupa ahora es insistir en que como mismo ellos organizan una red internacional de infiltración, no es una red cualquiera, no es que tú ves venir al infiltrado y lo vas a reconocer enseguida. Ellos se han organizado muy bien, yo hablo desde luego desde Cuba, desde la parte cubana, y con mucha fuerza siempre lo hago, mucha intención, porque Cuba es la cabeza del monstruo, Cuba es la cabeza de la hidra, y muchas veces se olvida que a la primera que hay que descabezar, por donde hay que empezar para descabezar ese monstruo, es por Cuba. Todo lo que ha sucedido en Nicaragua, en Venezuela, en Colombia, todo está perfectamente organizado y preparado desde Cuba. E incluso lo que pasó en Siria, usted viaja a Siria, como lo hice yo, y vas a ver retratos del Che en todas partes, banderitas con el Che, frases del Che, lo mismo en Irán. Todo está organizado desde Cuba meticulosamente, con la red, por supuesto, social comunista internacional. Esto desde 1917. Esto empezó, la penetración empezó en Cuba del comunismo en el 17, inmediatamente después de la revolución, llegan los primeros comunistas a Cuba y empieza todo un sistema de infiltración que se ha perfeccionado. Se ha perfeccionado destruyendo el idioma, destruyendo las formas libres de pensamiento. Lo primero que hacen es vaciarte el alma desde niño. O sea, lo primero que hacen es sacarte todo lo que de manera, lo que significa espiritualidad, pensamiento, cultura. Por eso siempre insisto en que usted puede hablar de economía, que es muy importante. Recuerden que en el año 1943, lo recordaba hace unos días con el líder de los patriotas franceses, de Patriot Francia, con un gran intelectual que fue además ministro con Jacques Chirac de Cultura, secretario de Cultura, recordaba cómo se reúne Roosevelt con este señor que fue resistente, banquero, Jean Monnet, y ahí se habla de una fuerza transatlántica. Yo acabo de escribir un artículo sobre eso en el debate, pero todo eso pensando siempre en la fuerza económica, en crear una fuerza, digamos, global, mercantilista o de mercado, y ya vemos en lo que se ha convertido, en el horror que es la Unión Europea. Pero se desatendió, y eso lo sabían los comunistas, se olvidó, se apartó la cultura, y ahí es donde la clave ha sido que nos han penetrado por ahí, porque nos penetran con escritores que ellos preparan, con artistas que ellos preparan. No tienen que ser ni siquiera agentes. Ya la época de la Guerra Fría y de los agentes infiltrados, ya eso se acabó. Ahora, como lo demás, la precariedad del mundo es tan evidente que ya la gente, sobre todo en Cuba, imagínense cómo está Cuba ahora, que los niños se están cayendo como moscas de hambre, se mueren en las calles, que cualquiera por un viaje o por lo que sea va a hacer el discurso que a la dictadura le convenga. Y no solo eso, si la dictadura le da una misión en el extranjero, va a cumplir esa misión con una destreza enorme. ¿Y qué hacen? Pues logran penetrar los gobiernos. Ya no es ni siquiera penetrar las editoriales, penetrar las galerías de arte, no, logran penetrar los gobiernos, los infiltran dentro de los gobiernos. Van a ver el caso más evidente y más reciente es la candidatura de un señor que hace solo 7 años que adquirió la nacionalidad norteamericana y que probablemente, bueno, está
para la candidatura ya en la recta final para ser alcalde de Nueva York, ¿no? Si ustedes empiezan a hurgar ahí, van a ver cómo hay una relación de ese señor con Cuba. Pero lo que sucede es que cuando uno, sobre todo los cubanos, hablamos de esto, la reacción de parte del que está enfrente es: esta gente está loca, esta gente no sabe lo que está diciendo. Esa pequeña isla dio grandes pintores, dando grandes escritores, grandes pensadores. El más grande pensador, el gran José Martí, con una dimensión universal increíble, pero dio también grandes hijos de puta, y eso hay que decirlo. Y entonces, eso por una parte, y por otra parte yo creo que la solución es volver a la universalidad, globalismo cero, muerte al globalismo, la universalidad es la clave, volver a las lenguas, al idioma, a la salud del idioma, a la salud. Fíjense todo cómo han querido destruir el español. Yo hace poco escribí para la Fundación un artículo sobre eso también, de cómo a los cubanos nos empezaron a prohibir palabras. No se podía decir señor y señora, había que decir compañero, compañera, camarada, hasta incluso para las esposas y esposos. Entonces, hay que volver a la universalidad, a la cultura. Hay que volver a hacer toda la misma labor que ellos hacen, pero con una fuerza, que es lo que están haciendo ustedes, una fuerza de intervención cultural urgente. Me extendí un poco, disculpe. Más adelante vamos a hablar del uso de la transformación del lenguaje y cómo también han penetrado en la literatura y cómo hacerle frente a eso desde espacios como el tuyo, por ejemplo. Adelante, Karina. ¿Me repite la pregunta? Sí, por supuesto. No. Bueno, empiezo por agradecer, obviamente, a la Cumbre, a Germán, que hace un trabajo impresionante, a Eduardo, gran amigo. Pido disculpas, estoy muy mal de la garganta porque en mi país estaba haciendo 3 grados, vine acá, para los alérgicos esto es como una tragedia. Comentar algunas cosas buenas y algunas cosas malas de este eje transatlántico del que estabas hablando. Iba a decir otra cosa, pero te escuché. Tan fue Cuba que en mi país se organizó. Todas las organizaciones terroristas que asolaron los 60 y los 70 sobre todo, fueron entrenadas en Cuba, tanto así que se armó una cosa que se llamó la escuelita, para cuando tengan ganas de googlear, en donde los terroristas argentinos llevaban a sus hijos para protegerlos. El dinero de los secuestros extorsivos está en Cuba. Ni hablar de lo que hicieron con Chile. Tanto fue Cuba, y tan olvidado está eso, que tenés razón y que me hiciste acordar. Y tanto fue Cuba y tanto fueron otras ideas muy potentes. Escuchaba al amigo francés hace un ratito hablar de cómo está su país y pensaba ese 68ismo, esa idea del 68, cuán viva está todavía y cómo penetró en todas nuestras ideas, en nuestra cultura, en nuestra academia, en nuestro sistema político. Escuchaba a la amiga colombiana hace un ratito y recordaba en el 2016, un año clave para entender lo que está pasando ahora, por muchos motivos, por Trump, por el Brexit, pero recordaba la traición al pueblo colombiano. Y les sugiero también que googleen en ese acto nefasto en el que se traiciona al pueblo colombiano, que googleen el escenario ese, en el que se disfrazaron todos de blanco, festejando lo que no fue una paz, sino una rendición al terrorismo que empezó Cuba. Y les sugiero que miren específicamente quiénes estaban, para no hacer nombres, para no herir susceptibilidades, pero que miren quiénes estaban ahí abrazándose con los terroristas, que miren a los políticos que estaban, que miren las casas reales que estaban, que miren a los influencers que estaban, a los intelectuales que estaban, a los escritores que estaban, a los mandatarios que estaban en ese momento.
todo ese gran, enorme, extremo centro del que tanto hemos hablado, estaba ahí festejando y no hizo nada. No solo no hizo nada, avaló la traición del pueblo cubano, como se avala, como bien estaba diciendo Germán, la traición al pueblo cubano con dinero, con narrativa, ni que hablar de la enorme traición al pueblo venezolano. Está por acá mi querida amiga Maybor. Hay un sistema que ha sostenido, y no es precisamente una, ¿cómo decirlo?, una maquinación, una conspiración de la izquierda. Es un sistema de los que se supone que son los buenos, que por acción o por omisión han permitido que este mecanismo internacional de control, y yo no sé si quiero hablar de globalización. Globalización hubo siempre, porque los humanos nos trasladamos de un lugar a otro y cambiamos bienes y cambiamos servicios, y eso es lo que nos volvió ricos y lo que nos hizo progresar. Injerencias hubo siempre, las naciones se conectan y cada una tira para su propio espacio. El problema, malos, hubo siempre, sátrapas, hubo siempre, ladrones, lo que está sufriendo España hoy, ni que hablar, hubo siempre. El problema, creo yo, de este diagnóstico no es el tipo de ataques que tienen nuestras sociedades, nuestras libertades, y no quiero repetir lo que se dijo antes, sino la respuesta que nosotros damos a esos ataques. Porque ataques así hubo siempre. El tema es qué pocos cortafuegos, qué pocas defensas tuvo nuestra sociedad en todo este trayecto. Que no logró ver que una ideología tan radicalizada en muchos aspectos, ahora supongo que lo vamos a hablar, no quiero meterme con el señor, a ver cómo tenés estructurado, pero supongo que vamos a hablar de la forma en la que que tenemos ese famoso movimiento woke, pero tenemos muchos otros movimientos de ataque. El decrecimiento es un movimiento de ataque mucho más sofisticado, mucho más interno, mucho mejor financiado, y que también ataca a nuestra cultura. Y todo eso ha sido una respuesta desde el interior de nuestro occidente, desde el interior de nuestras democracias liberales. Entonces, me parece que ese hilo, esa cosa de la que estabas hablando, sí, es cierto, hablamos mucho de la izquierda, de cómo nos han atacado, intrusionado, penetrado, usaste la palabra, sí, pero también es cierto que todo eso existió y el problema es cómo nosotros hemos respondido y hemos respondido muy mal. Respecto a eso no me quiero extender más, me gustaría también recordar algo. De lo que están haciendo, de lo que está haciendo la cumbre, de lo que está haciendo el Foro Madrid, de lo que hace Disenso, de lo que hacen tantos queridos amigos, que algunas veces son criticados y me parece con mucha injusticia. Si ustedes se fijan, al principio del mes de julio de 1990, van a ver las noticias más importantes, y van a ver que en ninguna de ellas se está hablando de una reunión pequeña que están teniendo en San Pablo Lula con Fidel. No se está hablando de eso. Sin embargo, es la reunión que revitalizó el socialismo, que revitalizó una agenda de control y de estafa, que generó un manual, por eso todos estamos diciendo, hablan Colombia, habla Francia, habla Argentina, habla Venezuela, todos pasamos por España. España parece, pero es kirchnerismo puro, pero paso por paso, ni calcado. Es que es un manual. Y no es que es un manual porque alguien se puso a escribirlo y a conspirar. Es porque nuestras sociedades permiten que ocurra eso. Permiten que las instituciones sean corrompidas y compradas. Permiten que el sistema de partidos se haya transformado en una agencia de recaudación y de control. Permiten que el estado de bienestar sea un sistema de corrupción. Por eso todos decimos,
¿Cómo está la salud? Y todos decimos, che, es un desastre cómo está la salud. La obra pública, el mecanismo de corrupción de todos estos sistemas. ¿Cómo está la justicia? Che, o sea, eso de lo que estamos, esa universalidad de la corrupción, si querés, esa internacionalidad de la que estamos hablando, empezó en julio de 1990 y nadie hablaba de eso. Increíblemente, la cumbre, el Foro Madrid, Disenso, están mirando más allá y creo que les copiaron la fórmula y empezaron a hacer una red para ver, para entender ese proceso, para entender ese mecanismo. Hay una esperanza en esto que Paloma empezó a armar estos días de conectar a toda esta gente, gente que ha padecido estas dictaduras, gente que lo piensa de distintos lugares de la cultura del periodismo, desde la política. Esto que están haciendo y que lleva muy poquito tiempo, es lo que se tendría que haber hecho hace un montón de años. Nos dormimos todos y por eso llegaron tan lejos. Así que nada, quería felicitar, empecé con lo malo, pero me parece que lo bueno hay que aplaudirlo también. Como bien dices, Karina, yo creo que hemos subestimado la capacidad del socialismo de mutarse y de meterse por todas las esquinas hasta ver dónde está hoy. Hay una respuesta, pero como bien dices, también ha llegado tarde. Nos llevan 30 años de ventaja. Nosotros, el esfuerzo pequeño que es Foro Madrid, llevamos apenas 4 años. Y bueno, de eso hablaremos más adelante, porque creo que es importante ampliar lo poco que Foro Madrid ha logrado en estos años. Inés, your turn. Muchísimas gracias a todos, a los Patriotas de Europa y a Vox por haberme invitado. Mis disculpas, soy estadounidense, me voy a dirigir a todos vosotros en inglés antes que infligiros daño con mi español. Hablaré sobre lo que tenemos en común. Estamos construyendo alianzas más allá de las fronteras. Hay que reconocer que nuestros oponentes tienen una tarea mucho más fácil que la nuestra. Es un trabajo muy fácil construir una alianza transnacional si tienes en cuenta las naciones, sin distinguir las tradiciones, las culturas. Es un bloque hegemónico. Es muy fácil construir estas alianzas transnacionales cuando no te importa un comino las naciones. Obviamente, hay un segundo camino de amistad, que es nuestra historia común, nuestras tradiciones comunes en gran medida y nuestro orgullo común en ser miembros del Occidente ampliamente. Construir una unión sobre estos valores, como el vicepresidente señalaba anteriormente, son requisitos inexcusables para construir alianzas más allá de las naciones, y creo que esa amistad se fortalecerá y las alianzas serán mayores, más fuertes, porque francamente la anterior alianza de bloque hegemónico se basa, se fundamentaba en la debilidad de estos pobres miembros y disminuyó pues a Francia, Latinoamérica, Estados Unidos, España. Más ampliamente no hay amenaza ya de pues, Oriente Medio, China. Es una invitación más en verdad. Hablando este conflicto, nadie en un conflicto lucha por la eurozona. Lo hemos visto en numerosos jóvenes dispuestos a servir en diferentes ejércitos de otros países. Han estado ahí los líderes militares. En términos, yo represento una esperanza desde el otro lado del Atlántico. Está cambiando muy rápidamente. Es un número muy
cuantioso, que está dispuesto a luchar por la libertad y las libertades de nuestros países y que puede cambiar muy rápidamente de la noche a la mañana. Es un ejemplo de Estados Unidos de cómo tenemos muchos testimonios de guerreros generales que lucen en la solapa un problema irreversible en los pocos reclutas que se obtienen en los ejércitos y fuerzas de seguridad de Estados Unidos. Todos ellos niegan que ese descenso de los reclutamientos tiene que ver que tanto en la Casa Blanca como en el Pentágono están liderados con nada que estimule los valores de Estados Unidos, celebrando su historia, en vez de están hablando todo el rato de autoflagelación, se están infligiendo castigos, en vez de hablar de las grandezas de Estados Unidos. Esto pues a veces deprime a la gente. Esto se niega. Nadie puede ahora mismo constatar el hecho de que no se quieren alistar por los derechos y el ejército de Estados Unidos. El presidente Trump en los últimos 6 meses tiene que ese declive en reclutar a soldados estadounidenses se está revirtiendo como nunca antes en la historia de Estados Unidos. Con el adecuado liderazgo podemos revertir esa tendencia del declive de los reclutas. Hay que decir algo, hay que motivar, profundizar. Esto dice algo de cómo se está replicando ese declive en los reclutas de Estados Unidos. Muestra que la gente busca soluciones y se aparta de su país, de su civilización, y que no contemplan luchar por su propia nación. El segundo punto que debemos subrayar para construir no solamente un apogeo del individuo, reforma, sino cruzar las fronteras nacionales, es que tiene que venir acompañado con la reforma de las instituciones escleróticas, transformarlas. En el año 1989, el presidente Reagan vivía un momento muy semejante, igual que a los 80, una revitalización del patriotismo estadounidense. Estoy muy orgullosa de hacerlo en este país. Es reconstruir el espíritu de los patriotas, porque está volviendo. Y tenemos que reinstitucionalizar el espíritu patriota. Este aviso va a estar muy presente en Estados Unidos y es una de las razones fundamentales por las cuales yo soy optimista sobre el futuro de mi país por primera vez después de muchos años de abatimiento. Mucho de los valores del actual presidente Trump, forma contundente de hablar de Trump, que a menudo pone nombres a las cosas y llama a las cosas por su nombre, a las instituciones, cómo se comportan las instituciones. Subraya cómo deben ser activistas las instituciones Trump. Y subraya la institución verdadera de Estados Unidos para respetarla, y subraya cómo algunas instituciones estadounidenses se han comportado de forma muy neutral en detrimento de nuestra historia estadounidense. Así que soy optimista por primera vez en mucho tiempo sobre el futuro de mi país, optimistas que hay una ruptura en el tiempo entre de la derecha, este declive se está desacelerando, ya se ha parado esa ruptura y que estamos hacia un empuje en la buena dirección, porque pienso que tanto el presidente Trump como el movimiento que él lidera entre los estadounidenses se enfocan en el poder institucional de la izquierda y no solamente en una única elección o en las políticas superficiales, sino que analizan las instituciones que producen las culturas que nos hacen pensar que somos perdedores, que vamos a perder los estadounidenses. Eso se está revirtiendo con Trump. En Estados
Estados Unidos hay una forma concreta y en términos políticos sobre cómo se han financiado las ONGs desde el gobierno. El presidente Trump, sus políticas hacia las universidades reconocen que esos dineros de los contribuyentes estadounidenses deben pararse porque fomentan la deuda y la contrarrevolución, y no se merecen las universidades el tanto dinero de las instituciones estadounidenses. El presidente Trump reconoce lo que son hoy estas universidades y no señalan únicamente a su pasado, instituciones que deben ganarse el respeto y el honor. Las cosas específicas pueden variar por países, las instituciones capturan diferentes situaciones diferentes, pero la lección que debemos extraer desde el comienzo de nuestro éxito de retomar y resurgir el ejército es porque nos enfocamos en las instituciones y no en los resultados de las instituciones, porque la derecha, al menos de Estados Unidos, siempre la derecha ha reaccionado una vez que un problema cultural se ha desarrollado y ha traspasado todos los niveles de la sociedad y con muchas reveses. Siempre la derecha ha ido a contrarremolque y eso se ha identificado como un problema. Y está durando más allá de 1, 2, 3, 4, 6 años de los ciclos de elecciones. Y esto se está revirtiendo. Estamos revirtiendo otras instituciones que se enfocaban en asesinarnos unos a los otros. Hay que reformar esas instituciones y eso me hace muy optimista. Otras de las instituciones con las que compartimos francamente y merece la pena también analizarlo desde el punto de vista legal en Estados Unidos es el complejo industrial de la censura. Hay un taller, un panel aquí en esta cumbre donde vamos a analizar cómo la industria de la censura en Europa, porque no se puede hablar abiertamente de sus problemas. Entonces, no se podrán extender soluciones por Internet. Es difícil alcanzar otros lugares en cuanto a solucionar los problemas que provoca esta censura industrial, la censura y el miedo de ser encarcelado, incluso en Internet. Así que una parte enorme de la solución en Estados Unidos y la comunalidad también del mundo occidental es la necesidad, esta vergüenza ajena por tu propia historia. Y hay que enorgullecerse de la historia patria, de las tradiciones, como los reconquistadores. Hay que fomentar el amor a la reconquista. No hay que enfocarse en las cuestiones malas de la civilización occidental, sino fomentar todos los puntos en comunes brillantes de la civilización occidental. En el caso por ejemplo, imponer el sentido común a las nos han sido colonizados y colonizadores. Esto no es brutalmente sorprendente. Siempre ha habido violencia. Hay que resaltar los buenos logros de la civilización occidental en democracia. La dignidad para el ser humano. Eso ha sido inusual en otras civilizaciones del mundo. Y la civilización occidental ha fomentado el amor y la dignidad humana. Hay que enorgullecerse en la historia patria. Es más necesario ahora que nunca que hablar de diversidad en los países. Y nos están intoxicando con la diversidad, importando mucha gente que incluso con buena fe, pero otros no con buena fe, quieren apuntarse al país, y esa tendencia suicida de la autocrítica ante esta constelación de hechos, que a los que recién llegan a tu país se les da la peor visión del país donde llegan y se les adoctrina sobre la civilización para que cambien transformacionalmente. Esto es autosuicidio.
hay que enseñar a la gente que tienen que ser dignos de asimilarse y se les enseña justo lo contrario, que tienen que mantener sus diferencias al llegar al país. Cualquiera de las formas que adoptes en el mundo occidental, esto está saliéndose de las tradiciones, de las historias, y todo entra en conflicto en el mundo occidental. Es muy importante subrayar las tradiciones que en común, la libertad, lo que nos une, el nombre de este panel. De hecho, pienso que vamos a luchar por esa forma de vida o de lo contrario, pues nos vamos a estrangular hasta la muerte y fallecer y revertir las grandezas de la historia. No quiero en la direccionalidad de la historia. Creo en la suave revertibilidad de la naturaleza humana. ¿Cómo se puede revertir suavemente? La libertad es difícil, pero hay que revertir poco a poco hacia los valores tradicionales. Voy a luchar por este anhelo de tradiciones comunes, esta vida, porque si no las vamos a dejar morir lentamente. Francamente, ahora soy más optimista. Ahora no soy por naturaleza muy optimista, vengo de Estados Unidos, pero genuinamente veo muchas razones ahora para ser optimista en Estados Unidos, no por la elección de Trump o cómo se muestran políticamente, sino por cómo la administración de Trump está manejando el poder que se le ha concedido, muy diferente a anteriores elecciones de Biden. Se está enfocando en las instituciones y cómo desmantelar esas instituciones que han intoxicado el mundo occidental. Estoy ansiosa, deseosa de tener muchos amigos y estoy pues encantada de poder informaros en los próximos tiempos sobre los éxitos en Estados Unidos. Muchas gracias. Just a quick follow-up question to what you said. Una cuestión de seguimiento es para enlazar con la siguiente pregunta. Muchos de los izquierdistas que han combatido por el poder con su narrativa, cautivando y dominando las sociedades para desintegrar las sociedades, dado la dominancia en los medios de comunicación, la educación, cómo los conservadores pueden reclamar de nuevo el terreno cultural perdido con sus principios institucionales. Pues de hecho pienso que el poder de los medios institucionales, hay que subrayarlo, no sé hasta qué punto es irreversible, pero ya se les ha dado un golpe enorme en los 4 últimos 5 años. El nivel de confianza en los medios de comunicación ha disminuido a niveles increíbles consistentemente. Nuestros medios del periodismo está a lo más bajo de lo más descreditado, con menos crédito. Hay que entre el 2020 y 2024 algo ha quedado ahí enganchado entre la pandemia y la forma como se encerró y se confinó a la gente de Estados Unidos y evolucionando en cómo se contenía y censuraba la información en los medios. En este periodo 2024, cuando Trump luchaba contra las instituciones que querían encarcelarlo a Trump. ¿Qué significa el nuevo mundo aquí?, decía Trump. De hecho, pienso que los medios de comunicación han perdido algo, han perdido la habilidad. Todo está sesgado en los medios de comunicación actualmente, la mayoría de la gente de Estados Unidos está todo sesgado, pero vemos cómo los medios principales están dirigiendo lo que es la noticia y los medios alternativos responden a esos medios generalistas. El poder general de los medios no está en lo prospectivo dado. La gente sabe que está
son hacia la izquierda, sin elegir cómo habla el país sobre una conversación en determinado momento. Y eso está cambiando. En términos de cómo se utiliza eso con ingeniería social, depende de cómo la opinión de esas instituciones de medios ha caído en descrédito. Diría que los medios alternativos independientes, especialmente conservadores, no pueden ser únicamente reactivos a las historias dadas por los medios generalistas de izquierdas, porque si estás en esa posición, están modelando la narrativa y provocando una especie de contrarreacción o contrapropaganda. Ha sido muy exitoso para gente individual, pero hay mucha gente de derechas en medios de comunicación y periodísticamente, pues la derecha sí tiene eco mediático, pero no penetra en los medios generalistas. Hay muchas oportunidades y eso tiene que ver con el asunto de la censura. Hay una enorme oportunidad en los medios independientes, en los podcasts, en todo esto. Pero si no está gobernado por un algoritmo que intencionalmente suprime y censura la información. De vuelta al español. Con Karina. Hablamos de que los medios de comunicación mainstream están tremendamente debilitados y que cada vez hay más gente que quiere informarse por su propia iniciativa y sin mediadores. ¿Qué papel están jugando las redes sociales en este momento? Te voy a preguntar por el caso argentino, porque hemos visto ahí como un liderazgo disruptivo, prácticamente hizo su campaña sobre la comunicación digital y sin necesitar a los medios de comunicación tradicionales, como se ha visto en campañas anteriores. ¿Qué papel han jugado las redes sociales y qué oportunidad hay ahí para nuestro movimiento para seguir creciendo? A ver, es cierto que el triunfo de Milei se monta sobre el uso de redes sociales. Todos los políticos actualmente saben que tienen que usar redes sociales con lo que esto significa en el proceso. Estaba hablando muy bien Inés de censura y de control de lo que circula por las redes sociales, que es terrible en Europa, pero que es una narrativa que está ganando espacio en todo el mundo, con esta idea que se les ocurrió de la fake news. Inventaron la mentira y tienen que controlarla desde los gobiernos. Pero también es cierto que Milei no dejó de lado los medios tradicionales. Milei estuvo muchísimo en los medios tradicionales. Lo que sí cambió fue la forma en la que se presentaba en los medios tradicionales. Y ahí quizás podemos también agregar a Trump en lo que ocurrió con las narrativas. De todo lo que estábamos hablando antes, todo eso surge de una idea, de una narrativa que es vieja, que dice que nuestra cultura occidental es estructuralmente mala y que hay que desmontarla de alguna manera. Los movimientos contra la cultura, contra el occidente libre, en los 60, en los 70 y muy posteriormente, y obviamente los últimos, wokismo y todo lo que ustedes quieran, se basa en eso, en la idea de que somos esencialmente malos y tenemos malas respuestas a las injusticias o al dolor o lo que fuera, y entonces que todo debe ser desmontado. Y eso constituyó de alguna manera una especie de culpa muy extendida que se nos fue enseñando a todos a lo largo de los años, que permite, digamos, que cualquier movimiento que se victimice gane jerarquía. Y así funcionaron las campañas políticas y la forma en la que los políticos presentaban sus ideas a lo largo de muchísimo tiempo. Esto que se llamó la corrección política fue lo que el Trump, incluso del 2016, dio por tierra. Y sorprendió a todo el mundo, porque nadie pensaba que podía decir las cosas que decía. Y no solo que las decía, sino que además a la gente le parecían bien. Y nadie se horrorizaba. Y logró ganar una elección. Es cierto que Milei hizo mucho en las redes sociales y que eran más libres. Y por eso hay una gran andanada de censura contra las redes sociales específicamente. Y no solo contra los
mensajes en las redes sociales, sino contra la sola idea de Internet, porque lo que está haciendo, por ejemplo, la Unión Europea es tratar de ir a la raíz y censurar eso. Pero lo que hizo Milei fue ir a decir lo que nadie pensaba que podía decir, de una manera que nadie se le ocurría que podía decir, con un absoluto orgullo y sin dejar que la victimización lo corriera, le ganara la narrativa. Yo creo que el cambio, y si miran ahora lo que las redes sociales y los grupos del mileísmo transmiten cuando tenés algún tipo de contracampaña con alguna medida de Milei, es que no aceptan la victimización, no aceptan las viejas... sos imperialista, o odias a los pobres, o sos racista, no les importa, ya no contestan todas esas pavadas. Es cierto, se perdió mucho la fuerza de la narrativa vieja, se perdió. Por eso los medios no dan pie con bola, por eso están perdiendo público, por más que los mantengan los estados, en todos lados, pierden público y ganan las redes. Pero me parece que en parte es el soporte, mucho, y en parte es cambiar también el chip de la narrativa. Es eso lo que creo que es la clave, pero sobre todo, ya no dejarse perseguir por las viejas formas en las que la izquierda te corría con la corrección política, te corría con el victimismo, te corría... Y cambiar un poco eso. Yo creo que si algo rompió la lógica de las viejas campañas políticas de Milei fue eso. Básicamente, más que el uso de soportes, porque todos están usando nuevos soportes, pero eso fue de Trump, ni hablemos. Me parece que es eso básicamente. Después es cierto, sí, que los medios se están perdiendo, obviamente, pero también es cierto que los ciudadanos seguimos manteniendo el mainstream de alguna manera con nuestros bolsillos, más allá de que no los escuchemos. O sea que resisten en esa trinchera. Muy bien. Perfecto. Zoe, la misma pregunta, pero con un pequeño matiz. ¿Cómo aprovechamos este momento de auge de los medios digitales que acabamos de comentar, pero para articular un frente desde lo cultural, que combata el relato victimista de la izquierda y nosotros podamos revigorizar nuestra propia épica de libertad frente a esto? ¿Cómo lo hacemos desde la cultura a nivel digital? Bueno, voy a tratar de hacer un resumen sobre eso, pero antes quería decir sobre lo que ella dijo, que es súper importante, bueno, las dos, por supuesto, pero mira, hace años, trabajando con Reporteros Sin Fronteras, por los presos políticos cubanos de la primavera de Cuba, estoy hablando del 2004, 2003, empezamos a hablar de globalismo, y yo rectifiqué, fíjate lo importante del idioma, rectifiqué a nada más y nada menos que recuerdo ahora a Robert Menard, que ahora es un alcalde en Francia. Le dije, es globalización, ella lo acaba de decir, porque el idioma te lo van imponiendo, o sea, frente a globalización, vean el documental de la primera globalización, importantísimo, te meten la palabra globalismo. En la época en que se empieza a perseguir a los homosexuales en Cuba, Fidel Castro no usaba la palabra homosexualidad, usaba homosexualismo, o sea, paludismo, una enfermedad. Hay que estar muy vigilantes con el idioma. Has hablado de Fue Cuba. Hay un libro fundamental del Tadai Ofre, hoy es la persona que se ocupa. Fíjense, la única persona que se ha dado cuenta de la importancia de una escuela de espionaje es Javier Milei. Javier Milei no era un influencer ad usual, era un cerebro que se podía permitir, que es lo que siempre digo, para tú poder hacer un discurso como el que hacen algunos influencers, voy a poner cubanos,
hay que tener una cultura detrás. Javier Milei podía mandar al carajo a todo el mundo, podía cagarse en la izquierda como lo hace y lo sigue haciendo, pero detrás había un lenguaje de economía, de cultura, una formación. Después, el Tata Joffre, libro fundamental, fue Cuba. No dejen de leer ese libro, por favor. Después, de lo que hablaba antes, otro libro, El Soviet Caribeño, César Reynel Aguilera, que lo ha, gracias a Argentina, gracias al Tata Joffre, es que ese libro vio la luz, El Soviet Caribeño, César Reynel Aguilera. Ahora, frente a esas escuelas de la Ñico López, por ejemplo, escuelas de adoctrinamiento y de formación de cuadros, donde formaron a Nicolás Maduro. Las fotos están en las redes sociales, Nicolás Maduro está con un chorcito. Vaya, donde formaron también hasta, bueno, Petro. Vas a ver las fotos allí, pero vas a ver a Juan Manuel Santos con Fidel Castro, joven. Todos han pasado por ahí, por esa escuela. Todos han pasado. Frente a eso, hay que hacer nuestras propias escuelas. ¿Cómo? No sé. Pero la vía argentina demostró recientemente que cuando tú metes a un muchacho que ha tenido la calle Corrientes llena de libros, cuando has tenido lecturas, pueden ser lecturas malas, pero ha habido lecturas detrás, ha habido educación, importantísima la educación. Esas escuelas hay que hacerlas, hay que formarlas. Es importante hacer esas escuelas. En Cuba hace mucho tiempo, una expresa política, Sonia Garro, yo apoyé esas escuelas. Tratamos de hacer escuelas independientes de las adoctrinadoras del castrismo. Por supuesto, la metieron presa. Ella ahora se encuentra en el exilio, pero yo siempre lo recuerdo, porque en ese proyecto también nos abandonaron, también nos quedamos solos. Entonces, yo creo que personalidades como Donald Trump, como Javier Milei, son irrepetibles. Pero, por ejemplo, aquí en España hay una sola radio nueva, relativamente, su conductor lleva muchos años, que sí se ha dado cuenta de quién es Santiago Abascal. A veces oigo a periodistas que no se dan cuenta del lenguaje de Santiago Abascal. Santiago Abascal no puede tener el mismo lenguaje de Donald Trump ni de Javier Milei porque cada personalidad es única. Los españoles tienen que empezar a oír más a Santiago Abascal. Esa radio se llama Radio Libertad. Es la única que cada día, Luis del Pino se da cuenta de las cosas que dice Santiago Abascal, las de Corchiqui, iba a decir en francés, las descifra, las pone en su contexto. Cuando Santiago Abascal habla en la CIPAC o habla en otros lugares, señores, oigan a Santiago Abascal porque España tiene a su Javier Milei y España tiene a su Donald Trump, y se llama Santiago Abascal. Ahora, gracias. Ahora, voy a decir algo importantísimo con relación a Estados Unidos. Perdón que no lo puedo decir en inglés, pero lo que ha ocurrido con la administración Trump es interesante, porque es verdad que la USAID y todas estas agencias eran centros de adoctrinamiento ideológico, de robo, de corrupción, lo sabemos. Pero en La Voz de América, fíjense que hace poco tuvieron que reintegrar a los periodistas iraníes que habían sacado recientemente Kari Lake, lo siento, muy mal trabajo. No se puede cerrar La Voz de las Américas de la manera que lo hicieron, así, al va-et-vient. No se puede cerrar La Voz de las Américas sin estudiar los casos. Han tenido que reintegrar a los periodistas iraníes por lo que ha sucedido en Irán.
Radio Martí completamente descabezada, han vuelto algunos, no han estudiado bien el caso de Radio Martí, que desde luego hay que estudiarlo porque tiene sus defectos, muchos defectos, pero esa radio, ese poder lo creó Ronald Reagan y eso hay que respetarlo. Y lo subrayo y lo vuelvo a subrayar. Ningún gobierno, y mucho menos el de Estados Unidos, puede actuar de manera tan a la ligera como se actuó con La Voz de las Américas, con Radio Martí, sin estudiar cada caso. Que Radio Martí está infiltrado, por supuesto, si lo dije desde el inicio. Ellos se infiltran en todo, infiltran periodistas, infiltran escritores, infiltran... Bueno, ¿cuál es la solución? Para hablarte de manera breve, porque siempre me tomo mucho tiempo, pero la solución es tener conciencia de esto y vuelvo y reitero, oír a los cubanos que llevan años, décadas, padeciendo y pensando. Porque hay muchos cubanos, porque claro, como ha pasado tanto tiempo, la degeneración no solo es en que no hay que comer, no hay agua, no, la degeneración es mental. O sea, los influencers argentinos son cada uno cátedra al lado de algunos influencers cubanos. Todo hay que decirlo. Entonces, lo que hay es, como decía desde el inicio, primero, oír a la gente que piensa. Hermann Terz, creo que anda por ahí, se ha ocupado mucho de siempre clarificar esto. La gente, y de darle posibilidad y espacio a los cubanos que de verdad tienen cosas que decir, no solo porque lo padecieron, porque de eso que tú te leíste el libro, pero yo lo viví, sí, está muy bien, es verdad, es una verdad como vaya, como de perogrullo, pero tú te leíste el libro, pero yo lo viví, pero yo escribí el libro. Y lo escribí con sangre. Porque a muchos cubanos, y estoy pensando en Reinaldo Arenas, por ejemplo. Reinaldo Arenas, 2 años de cárcel, gran escritor. El autor de la frase, los cubanos venimos del futuro, dice en 1984 en un documental, ahí está en YouTube. A Reinaldo Arenas no lo cita nadie, salvo, yo creo que en San Francisco todavía. Y los cubanos que seguimos amando la obra y respetando la obra de un homosexual que se enfrentó al poder, a Fidel Castro, con más valentía y más coraje que muchos machitos. Entonces, ese es el tipo de cosas que hay que hacer la diferencia. Lo que vendió Fidel Castro fue un producto de marketing, de que los cubanos éramos frívolos, que nos gustaba, sí es verdad, somos frívolos como todo el mundo, que nos gustaba la conga, la rumba, mover el culo, fumar tabaco, es verdad también, pero esa isla, vuelvo y reitero, dio a grandes pintores, pequeñitas, grandes pensadores, grandes escritores, grandes economistas. Leví Marrero, señores, lean los libros de economía de Leví Marrero. Además, recuerden que en el año 57, quienes eran los 3 países que podían dar cátedra de economía en la región, y cuidado en Europa, Argentina, Venezuela y Cuba, descabezaron a Cuba, pero fueron inmediatamente a Argentina, como tú dijiste. Fíjate qué importante, con guerrillas, después Venezuela. Con Venezuela lo lograron y con Argentina, menos mal que llegó un Salvador, pero se tomó tiempo y destruyeron bastante. Entonces, yo creo que la solución es volver en Estados Unidos, por ejemplo, cuando Donald Trump habla del sentido común, peine, desde luego, es la cultura, es la educación. Y cuando Milei habla de liberalismo, economía, fíjate que la batalla cultural fue un frente impresionante en las elecciones, en toda la campaña de Javier Milei. Y todo eso con un sentido
no solo común actual, sino un sentido de universalidad. Por eso las referencias a Reagan, las referencias a lo que es una república, lo que es una democracia, todo eso los cubanos, hablo yo particularmente porque soy cubana, tienen que aprenderlo, pero tienen que aprenderlo los franceses. Los franceses han perdido todo sentido. Cuando yo llegué a Francia hace 36 años, era un país de una, verdaderamente había sí un interés por defender su idioma, por defender... Ya hoy tú oyes un cantante, no entiendes ni lo que dice, todas las lenguas, la meta, una de las metas es la destrucción del idioma francés. Porque Jean-Luc Mélenchon, comunista, acaba de decir que el francés no existe, que lo que existe es el creol, el criollo. Vaya, es como si ahora yo dijera en Cuba, oye, hacer que volar contigo, ¿cuál es tu problema? No, eso es el cubano de ahora, el español. O sea, el lenguaje español no existe, lo que existe es el argot, que no es que el creol sea al que él se hace referencia, porque el creol de las islas, de las Antillas, es, oye, mira, chapó con ese creol, pero lo que está hablando es de otra cosa, está hablando de la destrucción del idioma francés. Bueno, ya me quedo ahí porque me están mirando. Fenomenal, fenomenal. Gracias. ¿Sí o no es un lujo esto? No, el lujo somos todos. Por favor, otro aplauso. Mañana o esta tarde vuelvo a perder la editorial, vuelvo a perder una traducción, porque así trabajan ellos. Ellos están filmando, grabando, lo mandan a las editoriales, los mandan a las galerías, los mandan a todas partes para silenciarte. Y si pueden, como trataron con varios intelectuales cubanos, asesinarlos en una feria del libro, con una tacita de café, y ese tipo, también las hace, porque Lula no es un corrupto solamente, Lula es un asesino. Y eso, trataron de matar a Bolsonaro en la campaña, y a un juez todavía veremos, que eso hay que investigarlo. Y el presidentismo que nos gastamos en Francia, se pone delante de Lula como si fuera un dios, y se pone delante de Maduro. Las imágenes de Macron frente a Maduro dan vergüenza, tocándolo. Óigame, mire, atiéndeme. Y el otro que lo mira así le dice, espérate un momentico, que ahora te atiendo. Ahora cuando yo termine aquí de hablar lo que yo estoy hablando aquí, ahora te atiendo. Ese es el tipo de cosas que no podemos seguir soportando. Y hay que volver a la universalidad y hay que volver a enfrentar esas cosas. Y que pase lo que pase. Muy bien. Te voy a hacer una última pregunta, Zoe, pero quiero que la respondas al final. Sé que no te va a costar nada porque además va a ser un mensaje estupendo para finalizar después de estas últimas dos preguntas que haré a Inés y a Karina. Hay muchos cubanos en el exilio comprometidos con la causa. Están muy dispersos y a veces están separados, que no es lo mismo. ¿Cómo hacemos para construir ese frente que necesitamos para el movimiento? ¿Cómo hacemos para unirlos de una vez por todas? Quédate con la respuesta y luego volvemos a ti. 3 horas hablando de eso. 3 libros, puedo escribir. I'm going to go back to you, Inés. Vuelvo contigo, Inés. La izquierda también ha utilizado el feminismo como un arma para dividir las sociedades, para desintegrar nuestros valores. ¿Cómo se puede combatir esa influencia, ese feminismo interseccional, entre comillas, sin caer en una retórica de defensa? ¿Cómo podemos utilizar nuestra propia retórica para contraatacar?
Bueno, yo creo que ha habido precedentes, ha habido feministas de derecha que han tratado de recuperar el feminismo, arrebatárselo a la izquierda. Yo no creo que haya tenido gran éxito, por lo menos en Estados Unidos. El objetivo del movimiento feminista es que la mujer y el hombre sean intercambiables. Hay distintos mecanismos jurídicos que han tratado de utilizar para hacerlo realidad, pero en la administración Biden, por ejemplo, me gustaría señalar un caso. Se reinterpretó una ley de protección o de derechos civiles y se reinterpretó un párrafo como identidad de género. Se entendía que la gente tiene el derecho de acceder en cualquier espacio vestido como hombre o mujer, ¿no? Si es un hombre vestido como mujer, puede ir a un baño de mujeres. Es una cuestión de derechos civiles. Pero eso está aguas abajo, digamos, del feminismo de los 70, en el que se afirmó que no había diferencias sustanciales entre el hombre y la mujer. Yo creo que hay mucha gente a la que le ha sorprendido la última parada de ese tren de pensamiento en el que se está negando las diferencias más básicas, las diferencias biológicas, pero hay otras diferencias. Y yo creo que ha sido un desarrollo bastante coherente a lo largo de estas décadas. En mi opinión, tenemos una gran oportunidad en nuestras manos. Tenemos una gran oportunidad con la agenda transgénero en Estados Unidos. Tenemos aquí la posibilidad de afirmar la alegría, lo positivo de las diferencias entre los hombres y las mujeres. A mí me avergüenza decir que en América somos los progenitores de esta idea. Ayer iba por la calle y vi a un hombre vestido de mujer y dije, vaya, ya ha llegado aquí el imperialismo estadounidense. Pero creo que también hemos sido los primeros en dar un paso atrás, en salir de ahí. Y creo que hay un gran rechazo ahora mismo de todo esto en Estados Unidos. Diría que el 80% de la población. Donald Trump lo ha convertido en un tema protagonista en su campaña, también en sus primeros 10 días en la Casa Blanca, con los cambios legislativos. Y creo que ese rechazo que tiene la población supone una oportunidad de reabrir esta cuestión, la cuestión de celebrar las diferencias entre hombres y mujeres, reconocerlas de una forma que no sea superficial. No sé hasta dónde podremos llegar. Pero desde luego creo que existe una cierta sensación de fatiga. Sobre todo hablo con mujeres universitarias en los campus. Y yo llevo 15 años diciendo lo mismo, pero hace 10 años era una cuestión más polémica y ahora recibo pues más respuestas de mujeres que están de acuerdo conmigo. Yo no soy radical, yo les digo a las universitarias, les digo, no paséis 10 años intentando encontrar a vuestra alma gemela, no sacrifiquéis vuestra carrera profesional. Pero sí que es cierto que en los últimos 30 años o así en Estados Unidos se ha considerado incluso irresponsable tratar de encontrar un marido con 20 y tantos años, ¿no? Se creía que había que centrarse en otras cosas. Si una mujer es inteligente y ambiciosa, tiene que estar centrada en otras cuestiones. Y yo creo que ahora hay un cambio cultural. He dicho, hay una gran diferencia entre las mujeres universitarias de hoy en día y las de hace 10 años en lo que a la aceptación a ese mensaje se refiere. Aunque todavía no se ha solidificado ese cambio, no se ha institucionalizado. La carrera profesional o la forma en la que una mujer trabajadora en Estados Unidos, supongo que también en vuestros países, tiene un guión que está, digamos,
en contra o es contrario a encontrar un marido, tener una familia antes de dejar de ser fértil, por así decirlo, ¿no? Porque en Estados Unidos pasas 4 años en la universidad y si eres ambiciosa, pues te tomas un par de añitos, después vuelves para cursar un máster u otra carrera incluso. Sí, hay gente que encuentra su media naranja. Yo tuve la suerte, por ejemplo, tuve esa suerte. Nos casamos a los 22 y todo esto lo hicimos juntos. Pero claro, si te mudas de una ciudad a otra, si vas cambiando de lugar, pues hay gente que llega a los veintitantos, a los 30, hasta que se puede establecer en una ciudad y empezar a plantearse una relación en serio. Yo creo que no es una cuestión de virtud o de moralidad. Creo que simplemente es el camino estándar de una carrera profesional de una mujer cualquiera en Estados Unidos. Y creo que hasta cierto punto es compatible con... o no es compatible si eres mujer versus si eres un hombre. Si empiezas un proyecto familiar a los 32, pues es muy difícil de gestionar. Mientras que si un hombre empieza a los 30 y pico, en ese caso no pasa nada, ¿no? Entonces, si queremos revertir esta tendencia, yo creo que tenemos que reconsiderar cómo funciona la carrera profesional, cómo funcionan los años de universidad, y tenemos que encontrar formas alternativas del éxito en una carrera profesional. Quizá flexibilizando la carrera universitaria, consiguiendo créditos universitarios o créditos de asignaturas tanto dentro como fuera del entorno universitario. Creo que hay que darle un camino a las mujeres que les permita buscar lo que realmente desean, además de una carrera profesional que no deja de ser el amor y la familia. Antes de pasar al mensaje de esperanza y optimismo que nos va a dar Zoe, Karina, una última pregunta. La menos indicada. Karina, una última pregunta sobre otra de las armas políticas de la izquierda, la resignificación y la manipulación del lenguaje. Va de la mano con lo que acaba de comentar Inés. ¿Cuál es la importancia de recuperar el control del lenguaje como instrumento cultural, pero también como instrumento político? Difícil. Hay una forma de trastocar todas las ideas y devolverlas como exactamente lo contrario. Hablas del feminismo y el feminismo que en su origen reclama igualdad de derechos sobre los hijos, el voto y demás, pasa a transformarse en el derecho de los varones que eventualmente tienen una percepción de la realidad que todo el mundo debe compartir, esta autopercepción obligada por incluso leyes en nuestros países, que les permite utilizar los baños o ir a los deportes femeninos y sacar a las mujeres, por ejemplo, de los premios por los que tantos luchan. O sea que eso que se suponía que era una lucha por igualdad de derechos de las mujeres termina siendo la capacidad de unos señores de meterse en el baño o de cosas peores, como usar las cárceles femeninas y maltratar mujeres y otro tipo de cosas. El ecologismo, la lucha por el ambiente terminan siendo bosques talados para poner paneles solares. Y así podemos seguir. El indigenismo
termina haciendo todos esos identitarismos que se supone que eran para luchar por la diversidad, termina haciendo que todos tengamos que ser homogéneamente iguales en una sola forma de ver las cosas y bajo una sola ideología. Entonces, sí hay una forma de manejar el lenguaje de arriba para abajo. Se intentó hacer con esta payasada del lenguaje inclusivo, lo que pasa es que los idiomas cambian, eso es cierto, porque tenemos lenguas vivas, pero cambian de abajo para arriba y eso es orgánico. De arriba para abajo fue una payasada, fue en todos estos discursos en los cuales dicen todes, todas, todos, y van duplicando las cosas hasta el infinito. Nosotros hemos tenido políticos que han dicho les pibis. No estoy haciendo una broma, porque no podía decir los pibes, decían los pibes, las pibas, bueno, les pibis, o sea, ya no entendés ni de qué cuernos hablan. Escribimos para la letra O, que parece que es muy mala para la humanidad, entonces escribimos una arroba, una X, no hay manera de hablarlo, entonces inventaron cosas que no se pueden pronunciar, lo que no se puede decir. A ver, y se lo han permitido. Hay universidades en Argentina donde los profesores tienen la obligación de corregir así. Hay leyes en las cuales se educa para que saques un carnet de manejar, por ejemplo, en modelarte para que entiendas cuán opresivo es el lenguaje. Así que la defensa del lenguaje no es una cosa menor, porque no es todo por lo que modela, por esta cosa de decir lo que no es Orwell puro, de algo que sea exactamente lo contrario de lo que quiere decir, sino por cómo te rompe la comunicación, cómo hace que la gente no se entienda. Mirá, estaba Ricardo, no sé si anda por ahí, Ruiz de la Serna, hablando de la importancia de la poesía. Bueno, no tengo que hablar de cuánto has hablado sobre la cultura. No es un tema menor que rompan aquello con lo que nos comunicamos y que es potencial espacio de belleza. Porque si lo rompes todo, estamos hablando de la música, si lo rompes todo, bueno, se pierde la belleza, es parte constitutiva de nuestro occidente. Así que sí, me parece que han tratado de hacer mucho. Me parece que con el lenguaje inclusivo van perdiendo. Tuvo como una impronta y después como no se puede hablar y no hay manera, no se puede sostener y es ridículo, se va perdiendo. Pero sí, quizás empezar a decir las cosas por su nombre y no permitir que esto, por ejemplo, de que se diga feminismo de lo que no lo es, se diga ecologismo de lo que no lo es, se diga igualdad de lo que no lo es, eso sí han tenido un poco más de éxito. Bien, muy bien. Gracias, Karina. Zoe, adelante. Esperanza y optimismo. Sí, bueno, imagínate tú. Yo soy todo lo contrario en relación a estos temas. No, yo estoy muy esperanzada con las figuras como Donald Trump, como Milei. No soy adoradora, yo no soy adoradora de nadie. Yo voy observando, voy estudiando y creo que hay posibilidades de que surjan o que ya estén, como acabo de decir hace un rato, líderes como esos. A los cubanos para unirlos solo alrededor de una botella de ron. Eso es muy difícil, reunir a los cubanos. José Martí en el siglo XIX hablaba de juntarse y ahí sí estoy de acuerdo. Hay que juntarse y hay que crear esos grandes grupos de pensamiento, esos grandes grupos de comunicación. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que hay países como Cuba e Irán donde la comunicación, que hoy es ya un algo establecido, que es Internet, no lo tienen. Entonces, ¿cómo juntas a tantos cubanos? El 11, y voy a terminar con lo que empecé, el 11 de julio fue un milagro en Cuba, porque en Cuba hoy mismo, por ejemplo, ya la novedad de hace unos días
es que si tú le cargas el teléfono a un cubano que está en el interior, ya tú puedes ser juzgado desde el exterior. Y les tengo la noticia de que incluso aquí en Madrid, aquí en España, ya hay gabinetes de abogados del castrismo. O sea, ya la persecución es también desde una legalidad que no pertenece al mundo libre, que pertenece a una tiranía que te la está imponiendo en el mundo libre. Ya te pueden juzgar, ya te pueden poner a enfrentar periodistas contra periodistas, o sea, una demanda, porque eso es típico del castrismo. Ahora, ¿cuál es el mensaje que tú quieres? El mensaje que yo quiero que tú quieres es esto, lo que estamos viviendo hoy. O sea, esta unión en torno a una discusión, como ella acaba de decir, de los géneros, el lenguaje desde otro punto de vista, y es el mismo idioma, en volver al ser político. En el artículo del debate yo explicaba que lo primero que te hacen cuando te vacían, porque el comunismo te vacía el espíritu, es ningunearte el ser político. Tú dejas, te enseñan que ser político solo vale si tú te pones en función de ellos y de su política, que no es política, es revolución, movimiento social, justicia social, todos esos idiomas, contenidos y frases que ellos se buscan muy acaramelizantes, ¿no? Muy como que la gente dice, ay, qué nutritivo, justicia social, ay, mira qué lindo, ¿cómo se llama esto? Construcción, progresismo, que no es más que pobrecismo, porque te empobrecen primero el espíritu, ¿no? Entonces, yo sí pienso que hay un movimiento importante que yo veo ahora en Europa y me da mucha esperanza, que es el movimiento de la gente que se muestra, que enseña su rostro y que está diciendo las cosas. Yo creo que fue Germán Terz quien lo dijo al inicio, o no me acuerdo ahora quién lo dijo, pero creo que fue Germán, que la gente ya no tiene miedo de decir esto es lo que yo pienso y esto es por lo que es. ¿Que soy facha? Ah, bueno, mira, yo no sabía que era facha, pero bueno, si soy facha, por decir la verdad, pues mira tú. Entonces, ese es el verdadero movimiento, un movimiento como el que está ocurriendo con ustedes y un movimiento que está ocurriendo en Francia, que está ocurriendo, bueno, que miren lo que ha sucedido en Italia, porque vaya, Meloni, el energúmeno corrupto ladrón de aquí, les cuento una mentira, otra más. Y Meloni ayer, muerta de la risa, dice, pero ¿qué dice él que no ha firmado? Si ha firmado lo mismo que he firmado yo, el 5% en la OTAN. ¿Qué les está contando? Y viene con su mentira. Pero fíjense cómo él va seguro a decir su mentira. Pero entonces tenemos una Meloni que le dice, muerta de la risa, así con su risa esa y esos ojos que cuando mira a Macron es así, y lo pone, vaya, le hace una radiografía a Macron, nada más que de mirarlo así. En eso yo creo, en esa fuerza de la verdad, en esa fuerza del carácter de la individualidad y de la globalización de la universalidad de los espíritus, de las mentes, como ha ocurrido en Argentina. Argentina para mí fue, ¿verdad? Yo fui en Argentina meses antes de todo este movimiento de Milei, como un año antes, y yo no podía creerlo, porque yo había conocido, a mí me hicieron mítines de repudio en la Feria del Libro de Argentina, mítines de repudio como los de Cuba, una clac, llenaron la sala y yo, ay, qué contenta como tengo lectores, y eran todos para tirarme, para decirme insultos. Entonces, eso que ha pasado en Argentina, otra cosa es importante, solo se pasa cuando se ha sufrido, pero parece que los españoles todavía no se han dado cuenta que se les puede desaparecer no solo el idioma, que es fundamental, la tortilla con papa.
la tortilla de papa. Porque lo del idioma, lo de la cultura y todo eso viene con el hambre, con la miseria, con la fealdad, muy importante lo que tú acabas de decir, la guerra que le hacen en contra de la belleza, en contra de la poesía, como dijo Ricardo en su intervención. Es una guerra que ellos, además, les va muy bien, porque el comunismo es fealdad. Pero el mensaje es juntarse. José Martí. Juntarse. Bueno, está claro que la respuesta de nuestro lado ha sido contundente y que el cambio es irreversible. Quiero agradecer profundamente a estas 3 señoras de la libertad, con otro aplauso, por favor, por su claridad, por su valentía y por su compromiso con la causa. También quiero agradecer de nuevo a nuestro querido Germán Terch, a todo su formidable equipo que nos acompaña. Muchísimas gracias por organizar una vez más esta necesaria cumbre de la Iberosfera, y a todos ustedes, gracias por habernos escuchado. Sé que ahora tienen un almuerzo estupendo que les espera, así que adelante y disfruten de Madrid. Muchas gracias. Gracias.